Un tema que es difícil de abordar, pero que yo no lo voy a soslayar, es el tema de la migración y la xenofobia. Yo he visto una intención por parte de la diputada Zulay Rodríguez de hacer un anteproyecto de reforma migratoria. Yo creo que el proyecto no es tan malo como la actitud que ha asumido la diputada. La diputada lo ha tomado a nivel personal con un discurso de barricada que yo creo que sacaría mucho más si baja el tono de los insultos, porque los insultos no traen otra cosa que insultos de vuelta. Entonces creo que la forma ha sido equivocada. Pero, repito, vamos a analizar esto un poco. Cualquier migración desenfrenada, como la que está pasando con el pueblo, con los venezolanos, y que todos sabemos por qué, causa problemas a países que no están preparados para esa migración masiva. Y quiero decirles que nosotros no somos tan afectados como, por ejemplo, Colombia, Perú, Brasil, países limítrofes a Venezuela, que sí están causando cosas, desenfrenos inclusive grandes. Entonces, lo primero que tenemos que tener cuidado en el discurso de migración es que nuestro señalamiento o nuestra intención de cambiar las reglas del juego no suenen xenofóbicas, porque es muy fácil de confundirse. Primero, lo primero que yo diría es que la delincuencia no la liguemos a la migración. La delincuencia no tiene nacionalidad. El delincuente puede ser colombiano, gringo, panameño, venezolano. No tiene. Es responsabilidad de las autoridades nacionales nuestras evitar que esa delincuencia se propague. ¿Por qué? Porque para combatir la delincuencia no se tiene que fijar en nacionalidades. Y así como puede entrar un colombiano ladrón, un venezolano, hay un panameño ladrón también. Entonces, lo primero que tenemos que divorciar es la delincuencia del aspecto migración. Es lo primero que tenemos. Sí, que vienen a robar acá, sí, pero también los tuyos roban acá. Entonces, eso es lo primero que se debe. Entonces, la otra cosa, la complicidad, la delincuencia, que probablemente es mayor, de empresarios panameños y extranjeros que le dan la vuelta a la necesidad de ese extranjero para sacar beneficios propios. Explico. Para un dueño de restaurante, por ejemplo, es más económico contratar y explotar la necesidad de ese extranjero, no pagándole seguro social, pagándole impuestos, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que el empresario correcto que está al lado con el mismo negocio dice, mira, este es un sinvergüenza, no paga seguro, no retiene impuestos. Ahora yo le hago esta pregunta y voy a hacerlo porque tenemos que ser muy humanos. ¿Qué extranjero que llega al país a buscar mejores oportunidades? Fíjense que digo extranjero, no le pongo nacionalidad específica porque puede venir de cualquier lado. ¿Qué extranjero que viene a Panamá tiene la capacidad de negociar con un empresario que le va a dar trabajo y decirle, no señor, a mí usted el primer día me descuenta seguro social y me descuenta los impuestos? ¿Quién lo va a hacer? Entonces explotan esa necesidad. A ese delincuente, ese empresario, es el que hay que meter preso, sea nacional o sea extranjero. Hago este paréntesis. Acá cerca de mi oficina, y si el Ministerio de Trabajo quiere mandarme los inspectores, hay un negocio de car wash que es de un extranjero y todos los que están ahí son extranjeros. ¿Cómo vamos a permitir esto, señores? Esos son los que fomentan la delincuencia.
esos extranjeros, además, las autoridades tienen que cumplir con su trabajo y con su labor. Si aquí hay unas reglas para contratar, yo cada vez que, miren, las pocas veces que yo he contratado empleomanía extranjera, yo he tenido que basarme en el código de trabajo. Un extranjero por cada 10 panameños. Acá nadie lo cumple. Entonces las autoridades tienen que hacer cumplir esto. Ahora, que hay flexibilidad porque quizás no hay la suficiente mano. Existen los reglamentos en el Código de Trabajo para cuando en el país no se necesitan técnicos especializados. Y tenemos que aprovechar estos técnicos para aprender de ellos. Pero aquí las autoridades no están cumpliendo con su trabajo. Las autoridades de seguridad, de trabajo, de todo, no están cumpliendo. De impuestos. Los inspectores de Seguro Social tampoco están cumpliendo su trabajo. ¿Y le vamos a echar la culpa a todo al extranjero que viene acá? No, señor. Yo creo que no es justo. Sí es cierto, miren, sí es cierto que hay algunas ciudadanías, nacionalidades, que han sido más ofensivos que otras en nuestro país. Y en eso sí tengo que decir nacionalidad. Son algunos venezolanos, pero son una minoría. Eso no lo habíamos tenido con colombianos, ni con españoles, ni solo con venezolanos, con un grupo. Pero ¿a quién creen ustedes que afecta más ese pequeño grupo de venezolanos? Al resto de los venezolanos que viven en este país y que sí son correctos y que sí respetan nuestras leyes. Ellos les hace más daño, ellos mismos están controlándole la lengua y las ofensas de algunos de ellos. Y muchos de ellos han cambiado su actitud porque se han dado cuenta. Entonces, claro que hay panameños que nos resienten esas ofensas. Entonces, repito, yo creo, insisto, en que no debemos mezclar una cosa con otra. Les pongo otro ejemplo. Acá el censo de hace 10 años, el censo último censo, fue tan mal organizado y los resultados fueron tan malos que sacamos hasta menos habitantes de lo que teníamos 10 años atrás. Este censo, si se hace con la seriedad, con el profesionalismo que se han hecho los censos en mi país hace muchos años, nos vamos a dar cuenta de que aquí hace muchos años sobrepasamos los 4 millones, cuidado ya los 5 millones. ¿Y qué pasa si en el resultado de ese censo arroja que 25% de la población es extranjera? Tenemos que empezar a cambiar nuestras reglas. Y ya no va a poder ser un extranjero por cada 10 panameños para trabajar. Van a ser 2.5 o 3 extranjeros de cada 10 panameños. ¿Por qué? Porque no le podemos hacer que entren estos extranjeros a Panamá, se legalicen, se regularicen, pero no pueden conseguir trabajo. Entonces tenemos que adaptarnos. Ahora, muchos de esos extranjeros son empresarios que hacen negocios acá. Son gente que viene a producir acá. Es que no debemos estar en contra de la gente que viene a ganarse su pago honestamente. Tampoco el hecho de haber nacido en Panamá te da derecho, a pesar de ser un vago y un grosero, a tener trabajo. Y muchos de estos trabajos no los ganan los extranjeros porque vienen con una mentalidad diferente, han pasado mucho trabajo en su país y dicen lo que tenga lo tengo que cuidar. Y es muy cierto que a veces usted siente que el trato de ese extranjero es mejor que el nacional. Entonces el nacional tiene que ponerse las pilas y tiene que decir yo tengo que ser tan capaz y tan agradable como lo es el colombiano o el dominicano que está trabajando acá. Entonces yo le quisiera recomendar, y fíjense que yo mantengo cierta amistad con Zulay, yo le quisiera recomendar primero a Zulay que baje ese discurso de barricada, primero,
Eso no la lleva a ningún lado. Ella debe ser más parlamentaria y menos guerrillera. Es un discurso de guerrilla la que tiene Zulay. Entonces no puede ser así. Entonces se toma en el concepto ese de que me están ofendiendo, insultando, aunque ella diga que no es xenofóbica, pero da la impresión. Primero eso. Segundo, Zulay, miren las coincidencias que se dan en la vida. El director de la Asociación de Ciudadanos Extranjeros, acá creo que se llama Arena, se llama Rafael Rodríguez, y ese es el mismo nombre del papá de Zulay. Además, cuando le tocó en un momento del pasado a extraditar al licenciado Rafael Rodríguez, que fue procurador de la nación, ¿a dónde fue el país que lo acogió? Venezuela. Entonces esas cosas las tenemos que medir con mucho más tranquilidad, con mucha más elegancia. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Miren, juzguen ustedes, yo les voy a leer las normas del anteproyecto. 1. Creación de la unidad migratoria de acción de campo encargada de dar seguimiento y hacer un censo cada 6 meses de los extranjeros en el país. Los migrantes deberán entregar inscripción a la caja del Seguro Social con al menos 6 cuotas pagadas, comprobantes de ingresos de salario mínimo y pago de impuestos. Esto en cualquier país existe. Esto no es nada del otro mundo. ¿Qué queremos con esta norma? Óyeme, que ese panameño, por humilde que sea, que está pagando impuestos sobre la renta, o no lo está pagando porque acá sobre ciertos salarios no se paga, que se le aplicaría igual al extranjero. Bueno, pero está pagando seguro social. Tiene que el extranjero ser igual. Ahí no se está pidiendo nada diferente a lo que le pedimos a los extranjeros. 2, aumento de 10 a 500 dólares la multa a extranjeros que no portan sus documentos. ¿Cómo va a ponerle usted 10 dólares a un tipo que no? Salgo con 100 y que me pongan 10 multas, pues. Eso tiene que ser una cuestión que ellos les cueste y digan, no, yo tengo que salir con mis documentos o conseguir mis documentos. 3, elimina el principio de derechos humanos en las actuaciones de los funcionarios de migración. Aumento del periodo de retorno al país de extranjeros reportados de 10 a 15 años, actualmente de 5 a 10 años. El deportado, yo no, inclusive creo que no debiera entrar más, si no cumplió con la regla. Causa para deportación, ofender la nacionalidad panameña. ¿Me parece correcto? Si yo voy mañana a Venezuela, yo no puedo estar ofendiendo a los venezolanos. Yo no puedo estar quemando, en el caso extremo, una bandera de Venezuela. Eso tiene que ser causa de deportación. Yo he visto venezolanos y venezolanas decir el panameño este muerto de hambre. ¿Eso qué es? Eso tiene que ser motivo. No lo vamos a meter, no, pero te vas del país. No te gusta mi país, te vas. Eso no es xenofóbico. Y eso tiene que ser con los colombianos, con los gringos, con todo. Vas a mi casa, respeta mi casa. Eso yo lo veo bien. Cancelación de residencia a un extranjero por práctica directa o indirectamente en una profesión reservada exclusivamente para los panameños. Mañana tú no puedes encontrar aquí un médico ejerciendo, si no, eso está reservado solo para panameños, a menos que tú entres por un proceso que dice la ley. Entonces, repito, ojalá que esto se entienda bien. Si alguien me tildó en lo que yo estoy diciendo de xenofóbico, perdónenme, yo creo que no entienden ustedes lo que es la palabra xenofobia. Acá deben tener la oportunidad todos los extranjeros correctos y que cumplan con la ley. Y el refrán Panamá para los panameños, a mi criterio, está inconcluso, no es completo. Debe ser Panamá para los panameños y los buenos extranjeros. Voy a un cambio y regreso. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia.